Que Dios les bendiga. Amén. Y vamos a estar leyendo varios versículos de la palabra, así que mantengan sus Biblias abiertas, sus celulares en la app de la Biblia. Y vamos a hablar bajo el título, tema, 3 escenarios. Así se titula. 3 escenarios. Y vamos a hablar de una persona de la cual la Biblia no dice muchas cosas, pero lo que dice es de un impacto bastante grande. Vamos a tener el primer versículo en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Pero vamos a leer mucho. Así que, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Leo la versión Reina Valera del 60. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. ¿Quién es Obededón? No se habla mucho de Obededón. Pero usted dirá, bueno, sí, eso ya lo hemos leído. Incluso yo he hablado en otras ocasiones de ese tema, pero ese fue el tema que surgió en mi corazón, producto de lo que le comenté hace un rato, pero con un enfoque diferente, porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Por eso se llama, o por eso le pusimos como título a este mensaje, los 3 escenarios. ¿Por qué los 3 escenarios? Porque vamos a hablar de 3 lugares, 3 momentos en los que el arca de Dios estuvo y los resultados que arrojó, qué pasó en cada uno de esos escenarios. Primer escenario, Abinadab. Y vamos a estar leyendo sobre eso. Segundo escenario, los filisteos. Tercer escenario, Obededón. Segunda de Samuel 6, ahí mismo donde estamos, del 2 al 6, dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso era lo que nosotros llamamos un fiestón. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón geteo. Primero, estamos en lo que acabamos de leer, es la transición. El arca ya venía de la casa de Abinadab, dijimos. Ahora, ¿qué tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? Eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, lo que acabamos de leer. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Sí, hicieron a uno responsable, usted va a ser el custodio.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 3 escenarios. 20 años estuvo el arca de Jehová en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Lamentaba. No había bendición en ese momento. Cuando hay lamento en todo un pueblo, ¿qué pasa? ¿Por qué se queja la gente normalmente? Usemos nuestra imaginación y también los datos históricos que tenemos. Cuando los pueblos gritan, como dicen, gime el pueblo, ¿por qué es normalmente? Digan abiertamente, no hay problema, aquí somos pocos, es una de las ventajas. ¿Por qué? Por hambre. Oh, muy bien, Darwin Abraham, Charina. Descontentos con los políticos. Descontento con los políticos. Daira, muy bien. Por impuestos. ¿Qué más? Cuando todo está saliendo mal. Cuando las cosas están saliendo mal. Entonces, También cuando hay mucha guerra. también cuando hay guerra, cuando hay conflicto, cuando hay problemas, cuando el pueblo grita, cuando el pueblo gime, cuando el pueblo se lamenta, es porque le está yendo mal. Y normalmente todo eso que dijeron se conjuga casi siempre en una cosa. Y fue la primera que dijo David Abraham. Hambre. Si la gente tiene abundancia, si la gente está en buena, como decimos por estas latitudes, mire, ni le importa el gobierno. No, el gobierno es bueno, me tiene aquí en la papa, es lo que dice. Sin embargo, Abinadab era un sacerdote de la tribu de Judá y su hijo Eleazar había sido consagrado para cuidar el arca. Estuvo ahí, no murió nadie, como pasó cuando la estaban trasladando. Recuerden que vamos con varios escenarios. En Kiriat Jearim, que es la casa de Abinadab, estuvo el arca 20 años. Y el pueblo, mal. No moría, no murió Abinadab, no murió su hijo. Cuando le están trasladando de esa casa para llevársela a la ciudad de David, porque David dijo, wow, ya es hora de que yo traiga el arca de Jehová a donde pertenece, a la capital, al lugar más importante. Ahí uno ve, los bueyes están como rebalando, y se va a caer el arca, fue a ayudarla, no estaba autorizado. Automáticamente murió. Ok, seguimos. Antes de estar ahí, vamos a ver Primera de Samuel 6:1. ¿Dónde estaba el arca? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos preguntando, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y para resumir, si recuerdan la historia, en un momento en el que los filisteos peleaban con el pueblo de Dios, Israel, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de llevar el arca, porque cuando llegaba el arca, llegaba Dios. Los filisteos, cuando vieron que llegó el arca, trajeron a sus dioses. Somos hombres muertos. Pero aún con miedo decidieron pelear. Ahora, ¿qué pasa? Ahí estaba el símbolo, que es el arca, pero Dios no estaba ahí, porque el pueblo estaba en desobediencia. ¿Y qué pasó? Los filisteos acabaron el pueblo de Israel. Hicieron de todo y se llevaron el arca. Pero como Dios no necesita ayudante, Dios es soberano, poderoso. Nosotros necesitamos a Dios. Pero Dios a nosotros no nos necesita, miren, para nada. Por duro que esto suene, Dios sigue siendo Dios con usted, conmigo y sin nosotros también. Y ellos pensaron, aquí le tenemos a los dioses cautivos. Incluso fue tan fuerte el impacto que Elías, sacerdote, le dijeron que sus hijos habían muerto. Pero cuando le dijeron y capturaron el arca, murió. Incluso los estudiosos actualmente entienden que lo que pudo haber pasado con Elías en ese momento fue que se infartó. Y ahí entonces cayó para atrás, era un hombre gordo y se desnucó. Y si fue tan fuerte, el arca, se llevaron a Dios. Eso fue, se llevaron a Dios.
Pero el arca estuvo 7 meses en tierra filistea y en esos 7 meses, ¿alguien sabe, alguien recuerda lo que pasó con los filisteos? Para hacer la historia corta, miren, donde estaba el arca, Darwin, adelante. No fue que pasaron muchas cosas malas. Muchísimo. Yo me pude salir del arca y de volver. Miren, ellos dijeron en buen dominicano, ¿y en qué lío fue que nosotros nos metimos? ¿En qué gancho fue que caímos trayendo eso para acá? Por eso fue que yo digo, ¿de qué manera vamos a devolver esto? Tenemos que salir de eso. Miren, ellos estaban, donde caía el arca, ahí empezaban tumores. Digo yo, señor, habrá empezado el cáncer ahí, Dios mío. Es decir, ahí empezaba el maleficio. Y, ay, no, vamos a mandarla para otro pueblo, porque era todo filistea, era grande. Y la gente, no, donde nosotros no. Donde llegaba el arca, destrucción, enfermedad, muerte. Que conste, no habían redes sociales, no había televisión ni nivel tecnológico como tenemos ahora. ¿Qué significa eso? Usemos nuestro ingenio. Cuando algo es conocido en masa, sin haber redes sociales, con cartica y con el boca a boca, es porque era grande, era intenso, era fuerte lo que pasaba allí. Ahora no, ahora usted ve que cualquier cosa de una vez y lo sabe medio mundo, pero para que se enterara, y no hay que ni siquiera irse tantos años atrás, hace tal vez 40 años, para que una gente se enterara de una noticia, pasaba muchísimo tiempo. Pasaban años y la gente no sabía. ¿Por qué? Porque no era tan fluida la comunicación. Sin embargo, esos 7 meses fueron 7 meses de azote que toda Filistea sabía lo que estaba pasando. 7 meses de castigo, 7 meses de dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Al punto que dijeron, saquemos eso de aquí. No podemos seguir con eso aquí. 7 meses, 20 años con Abinadab, la misma arca. Y en esos 20 años no morían porque Dios es tan respetuoso, Dios es tan caballero. Y Abinadab era una persona que tenía las competencias para cuidar el arca. Y a veces nosotros hacemos lo mínimo, hacemos lo básico. Y no nos morimos, no nos pasan cosas terribles, pero tampoco recibimos bendición. Entonces, ¿qué pasó luego? 7 meses, 20 años, 3 meses. 3 meses, eso es nada. 3 meses es un tiempo corto totalmente. El rey se dio cuenta. Oigan ese detalle y usemos aquí la imaginación. Volvamos, ni siquiera la imaginación, datos. Vamos a analizar en base a experiencia. ¿Cómo es que una casa es prosperada de forma tal que en 3 meses todo el mundo se da cuenta? Eso no fue que floreció un chin el jardín. Eso no fueron 2 o 3 cositas. Eso fue algo sobrenatural. Eso fue un nivel de bendición. Eso era algo tan evidente que nadie podía quedarse callado. Llegó a los oídos del rey. No era cosa pequeña. Imagínense que usted le empiece a ir tan bien que se lo digan hasta Abinader, el presidente de la República. ¿Es algo así? Es así. A mí me gusta ponerle nombres reales, como con lo que estamos viviendo hoy en día, para entender más. ¿Qué nivel de bendición tan grande fue esa? Y no solo Obededón, porque leímos, fue su casa. Y cuando se habla de casa, es su familia. Toda la familia de Obededón empezó a irle bien en 3 meses. Cuando yo volvía como que a analizar esta historia, dije, Señor, de paso, hacer una petición y si usted quiere, hágala suya. Y digo, Señor, enséñame a adorarte como te adoraba Obededón. No por los panes y los peces, como dice la canción de Alex Uto, no por los beneficios, sino, wow, qué nivel de adoración tan genuina que te agradó. Qué cosa tan grande que tú te desbordaste con esa gente, porque a Dios nadie le gana en generosidad. ¿Qué hizo Obededón?
¿Qué hizo Obededón que cautivó tu corazón? ¿Qué hizo Obededón que impactó a toda su familia, a toda su casa? Que el rey tuvo que decir, ¿qué? Ah, no, pues ahora sí yo la traigo. Cambió la historia, cambió la percepción. David tuvo miedo. El rey dijo, no, yo no puedo traer eso para donde mí. Sin embargo, la integridad, la fidelidad de un hombre le enseñó a David, le enseñó a todo un pueblo que el arca era buena, que la presencia de Dios era buena. Pero había requisitos que cumplir. No era cumplir con lo básico, no era lo protocolar, porque Abinadab, donde estuvo 20 años, y su hijo incluso fue santificado, fue preparado para estar a cargo del arca. El protocolo, lo que llamaríamos la religiosidad, los rudimentos, no la relación. Obededón, él era sacerdote también, pero un sacerdote que amaba a Dios. Hubo una diferencia muy, muy marcada. Y yo me llamó la atención mientras leía e investigaba sobre esto, ¿qué había dentro del arca? Miren, el arca es un símbolo que incluso hoy en día en Israel se utiliza mucho. Y mientras yo investigaba, dije, pero yo tengo algo aquí que puedo compartir. Fue de último momento, me van a disculpar, porque lo entré rápido ya cuando iba saliendo. Mire, esta es una imagen en miniatura de cómo era el arca. Una especie de caja, cofre, todo en oro, con estos utensilios aquí, estos palitos podríamos decir, pero era para cargarla. Arriba, 2 seres alados o 2 querubines. Ahora, hasta ahí vamos como que muy bien. Y mientras mire, eso fue como a las 5. Me viene así como que, ¿y qué había dentro? Busca, ¿qué había dentro? Investiga, ¿qué era? Yo lo había leído muchas veces, pero es que la palabra de Dios es nueva, cada mañana, cada día impacta. Cuando yo busco, ok, dentro había 3 cosas. 1, la tabla de la ley, los 10 mandamientos. La obediencia. Y vamos a ir analizando qué representa cada cosa. Número 1, el arca, los seres alados que están arriba. Esto representaba la presencia de Dios. Eso era lo más sagrado que había en el pueblo de Israel. Por eso Dios sabe todo. Eso nadie sabe dónde está hoy en día. Porque si eso lo encuentra, ya usted comprenderá lo que sucede. En otras palabras, Dios mismo había dicho, eso representa mi gloria. Eso me representa a mí. Y tenemos versículos sobre eso. Ahora, ¿qué había dentro? Dijimos la tabla de los 10 mandamientos. Un cofre o un recipiente con maná. ¿Sabe lo que es el maná? El alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Su sustento, lo que le dio día a día. ¿Y saben cuál era el otro elemento? La vara de Aarón, que floreció y dio fruto en un día. En una vara de pegada de suelo. Una vara seca, estaba seca. Y Dios la hizo florecer. Entonces, todo eso, ustedes saben que Dios decía, haz esto así, así, así. O sea, fue una instrucción de Dios. Eso es lo que va a estar ahí adentro. Eso es lo que va a estar ahí. Entonces, yo digo, wow, Señor. El maná, la vara que floreció en una noche, en un momento. Y tu ley, tus mandamientos. Solamente con leer eso, con escuchar eso, ya usted sabe la simbología de esos 3 elementos, ¿verdad? Y por ende, ¿qué significa? La presencia de Dios en nuestras vidas hace lo que le hizo Obededón.
bendice, bendice en gran manera. Pero no es una presencia protocolar, no es tener un rudimento, no es yo voy a hacer un ayuno porque se establece un ayuno, yo voy a leer la Biblia porque dicen que hay que leer la Biblia, yo voy a orar porque yo soy cristiana y hay que orar. No, todo eso es bueno. Ahora mismo si usted lo está haciendo así y no tiene la otra motivación, siga haciéndolo, siga así mismo. Mire, sígalo como rudimento, que en un momento dado se va a impactar con la presencia, pero no se limite a hacerlo porque mi mamá lo hace, porque yo oigo que eso es bueno. Yo tuve mucho tiempo de mi vida haciendo cosas en la iglesia, porque en la iglesia decían que había que hacerlo. Algunas ni las entendía. Le estoy hablando cuando yo era bien jovencita. Yo no las entendía, pero gracias al Señor que las obedecía. Pero ahora las entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, cuando decidimos vivir de acuerdo a sus mandamientos, a su palabra, el sustento no va a faltar en nuestras vidas. Día a día vamos a tener lo que representa el maná, es el sustento. Todas nuestras necesidades van a ser cubiertas. Ese pueblo duró 40 años y la ropa no se le dañó. La sandalia, qué zapato tan bueno, Dios mío. 40 años ahí, camina. Y crecían los muchachitos y la ropa yo me imagino que crecían con ellos. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba ahí. Pero me llama sobremanera la atención la vara que floreció. Esa vara estaba despegada, esa vara estaba desahuciada. Esa vara no tenía vida. Sin embargo, en un día floreció, echó frutos. Por eso, en 3 meses pudo ocurrir algo tan glorioso, porque Obededón entendió lo que yo quiero entender, lo que yo quisiera que cada uno de nosotros entendamos. ¿Y qué pasa? Hay algo más. Y hay muchos versículos. Vamos a buscarlos rapidito para poder terminar, porque sabemos que el tiempo aquí es corto. Unos versículos que quiero compartirles y antes de el significado de Abinadab y el significado de Obededón. Los nombres siempre. Mire, siempre que usted esté estudiando algo, busque qué significa ese nombre, porque eso le va a dar una luz increíble. Abinadab significa, mi pueblo es generoso. Usted dice, ¿cómo? Abinadab le dio albergue al arca en su casa durante 20 años. Eso es generosidad. Eso es generosidad. Ahora, ¿qué significa obededor? Fiel, adorador, servicio, servicial. No es solo que te voy a tener aquí, te voy a adorar, te voy a servir, voy a ser fiel a ti. No es cumplir por cumplir, es entregarnos. Primera de Crónicas 15, 21 y 24. Dice, ya, aquí lo tenemos. Matatías, Elifleo, Mignías, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Déjenme hacer un preámbulo, porque todos estos versículos vienen después para que entiendan de algo que sucedió. Cuando David, el rey, sabio, al fin, que Obededón en 3 meses, no, tráemela. Cuando él vio que mató a Usa, llévate eso, aquí no me traiga eso. Eso me da miedo. Pero en 3 meses, no, tráemela. ¿Qué pasó con Obededón? ¿Ustedes saben lo que hizo Obededón? Pues el rey había que entregar el arca. Obededón dijo, donde el arca se vaya, yo me voy. Donde el arca se vaya, yo me voy. Y Obededón fue a servir donde estaba el arca. Por eso acabamos de leer el versículo 21, donde decía Obededón y otros nombres tenían arpas afinadas en la octava para dirigir en el templo. Se llevaron el arca para el templo, pero yo me voy a ir a adorar a Dios en el templo. El 24 dice,
y Sebanías, Josafat, Natanael, Amás y Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Mire, Obed-edom quería estar pegado de esa arca, como fuera, cantando, como portero. Primera de Crónicas 16, 4 al 5 dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero. ¿Se acuerdan? Hay muchos salmos, salmos de Asaf. Mucho, y son preciosos. Ahora cuando lo lean se van a acordar, Asaf era un adorador. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, un montón. Obed-edom. Él no era el primero, él no era el segundo, él no era el tercero. Y Jehiel con sus instrumentos de sarterios y arpas. Él estaba como portero, él estaba, ahí estaba él. Eso, como decimos aquí, donde quiera salió Obed-edom, donde quiera que tuviera el arca y que fuera algo relacionado con la alabanza a Dios. Primera de Crónicas 16, seguimos ahí mismo, 37 y 38. Dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, otro que tiene muchos también, y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom, oigan qué dato. Miren, de verdad, el que dice que la Biblia aburrida tiene problemas. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Y de aquí viene otro mensaje que primero yo me doy a mí misma y luego, si el Señor quiere, lo comparto con ustedes. ¿Cómo tantos ministros, tantos hombres fieles a Dios, que me consta, tienen sus hijos que no sirven a Dios? Y Obed-edom logró que sus 68 hermanos, sí, él, sus hijos, todo el vivo. Le digo, Señor, ayúdanos, enséñanos cuál fue el truquito de Obed-edom. Y cerramos con Primera de Crónicas 26, 4 y 8. Dice: los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. No fueron dos muchachitos que tuvo y que estaban pendientes, porque dos es más fácil de guiar. No, ahí leímos 8. ¿Cómo lo hizo Obed-edom? Alabando a Dios, entregándose por entero. No se habla más, prácticamente. Eso es lo único que habla la Biblia de Obed-edom. Él no fue un gran guerrero, él no estuvo haciendo grandes proezas, no abrió el mar en dos, pero se dedicó en cuerpo y alma a adorar a Dios. Amén. Y eso hizo que la presencia de Dios se agradara, que Dios se sintiera a gusto con Obed-edom. Mis hermanos, nosotros somos un templo, la casa del Espíritu Santo. Amén. Usted y yo podemos ser anfitriones mediocres, regulares o excelentes. Cuando alguien lo visita, ¿cómo se siente? ¿Cómo usted recibe a sus invitados? ¿Los deja ahí? ¿Usted se va? ¿Y qué me importa esa gente? ¿Le brinda? Trata de que la gente dice, ay, Dios mío, no saben dónde ponerme. Yo he oído ese término. No. Cuando yo voy a esa casa, como que no saben dónde ponerme de tantas atenciones. Y yo creo que ese era el estilo de anfitrión de Obed-edom con Dios, con la presencia de Dios. Mis hermanos, que el Espíritu Santo vea en usted y en mí eso, que sienta, no, es que no sabe qué más hacer conmigo, cómo mejor tratarme, cómo mejor adorarme. Y la Biblia no se equivoca.
Amén. Y por eso siempre tiene, miren, detalles puntuales. Si estudiamos, si investigamos, nos damos cuenta de que el hecho de que algo haya fallado con 1 o 2 o con 100 no significa que la palabra no sea correcta. Amén. Significa que 100 no lo hicieron bien y 1 sí. Amén. 7 meses, un infierno para los filisteos fue el arca. 20 años, nada bueno pasó. 3 meses. Bendición que todo el mundo tuvo que hablar de eso. ¿Cuál de los 3 escenarios queremos nosotros con la presencia de Dios? Creo que no necesitamos respuesta. Todos queremos la bendición de Obededón. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios, estar medido con Dios como portero, como adorador, en lo que sea de Dios. Así que mis hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente y nos ayude a entender qué fue lo que hizo Obededón.